Muchas gracias. Antes que nada, a ustedes es el agradecimiento por haberse tomado la molestia de venir hasta acá. Y bueno, también muchas gracias, profesor Efraín Interiano, por organizar conjuntamente este evento. Y bueno, ¿qué nos motiva a hablar sobre este tema? Primero, nos motiva el hecho de estar hartos de la forma en la que se ha conducido este estado de Chiapas. Bueno, yo que más quisiera que estar en un momento. Cuando yo era niño, yo soñaba con que a esta edad, yo imaginaba que a esta edad iba a estar insertado en el gobierno, ayudando en alguna secretaría y etcétera, y pues cero crítica, sino construcción, y estaba tan ocupado en asuntos de mi carrera. Yo pensé que iba a ser abogado o economista, al final fui economista, y no, la vida me orilló a ser oposición y tener que empezar a hacer pública mi crítica. Durante muchos años he hecho mi crítica en privado, muy discretamente, como un académico. Un académico que escribe su paper, que escribe su artículo, que hace su estudio y que se limita nada más a hacer un informe técnico que nadie lee, o algunos cuantos nada más. Otros compañeros economistas me dicen: estoy de acuerdo, pero tu R cuadrada no me parece muy alta, y cosas muy técnicas, ¿no? Y al final, quienes son los más involucrados en esto, que es la población, jamás se enteran, ¿no? Me cansé también de estar haciendo informes técnicos en los organismos donde he trabajado, informes técnicos de mucho trabajo, de mucho talento, y que al final uno le turna al gobierno correspondiente. En este caso hice informes desde el Banco Mundial para el gobierno mexicano en varias ocasiones, y lo recibí el gobierno mexicano pues lo reciben, te agradecen, y le agradecen a todos los que participaron en ese esfuerzo, y lo archivan en el bote de basura. Entonces me cansé de que esa fuera mi suerte, que todo lo que está. Y un día dije: bueno, con permiso, me cansé de ser el asesor eterno, me cansé de ser el Godínez, que hizo hoy en día, me decía Gutiérrez, y comencé a asumir una responsabilidad de liderazgo. Y por eso me comencé a lanzar a las calles, me comencé a lanzar a los foros, a levantar la voz ante otro tipo de personas, ¿sí? Creo que todos venimos con una misión en esta vida, y todos sabemos más o menos cuál es, y todos sabemos qué tanto estamos obedeciendo esa misión, o qué tanto estamos haciéndonos magia de esa misión, ¿sí? Todos lo sabemos. Y yo siento que en este momento esta es mi misión, y por eso estoy acá. Y yo sé que aquí en Chiapas estamos acostumbrados a los dos extremos. El extremo de ser muy oficialista, esto es, de aplaudirle todo al gobierno y de hacer caso omiso, o el otro extremo de estar critique sin investigar, críticas a la ligera, ¿sí? De decir: no, es que el gobernador, es que no sé, y de cosas banales incluso. Solemos a veces criticar cosas que no importan, criticar, no sé, hasta la forma de vestir o caminar del gobernador, del presidente municipal, eso no importa, ¿no? Y bueno, antes de comenzar esta plática también, para mí es importante decir que como oposición, y oposición de izquierda, creo que tenemos una alta responsabilidad de hacer críticas, pero serias, responsables. Tenemos una responsabilidad también de ser propositivos. No podemos limitarnos solamente a señalar lo que está mal hecho, sino que también tenemos que comenzar a asumirnos como oposición madura, responsable, propositiva, ¿sí? Está mal, entonces ¿qué estaría bien? ¿Sí? Y es donde casi siempre la oposición de izquierda se les acaba el discurso, ¿sí? Y tenemos que cambiar esto, y creo que esto también me motiva a conversar con ustedes hoy. Bueno, se llama Propuestas de Desarrollo para Chiapas, y bueno, ahí está mi correo electrónico, lo pueden anotar, también al final va a aparecer, cuenta de Twitter, y ya, por favor.
Vamos a hablar primero de la demagogia. La demagogia, llevamos como fácil unos 60 años de demagogia, pero ninguna tan dañina como la demagogia de los años 80, 90, 2000 y 10. Tenemos un discurso oficial. Yo desde niño, como chapaneco, yo nací en Tapachula, pero crecí en Tuxtla. Toda la vida me la pasé escuchando frases como estas. Como estrategia central fomentaremos la producción para reducir la pobreza. No sé, bueno, la dijo Pablo Salazar. Todo esto lo saqué de los informes de gobierno, yo no estoy inventando. Hizo un gobierno bastante aceptable, caracterizado por cierta intolerancia, ser vengativo y eso. Y en términos de forma de gobernar, yo creo que fue bastante aceptable, ¿no? Sus resultados no fueron malos, al menos. No malos. Pero para el tamaño de la necesidad histórica de este Estado, insuficiente. Bueno, dice otra frase: vamos a erradicar la pobreza extrema de manera efectiva. Lo dijo Juan Sabines Guerrero. El actual dijo: vamos a mantener a Chiapas en el camino de la lucha frontal contra la pobreza. Bueno, no ha resultado. Yo no sé si se han esforzado mucho. Puede ser que se estén esforzando mucho. Yo creo que sí se están esforzando mucho. Pero acá, veamos los resultados. No han salido los resultados esperados. Y el problema indigenista en Chiapas es lacerante, indignante. Aquí ya no solo la pobreza, sino también el indigenismo, que se ha manejado como un tema central de la agenda de los gobiernos estatales. Eso lo dijo Manuel Velasco Suárez también. Y bueno, y es día que los indígenas siguen siendo tratados con una calidad casi de niños, ¿sí? De clientes electorales, se compran sus voluntades a cambio de entrar a talar los bosques y las selvas. En fin, está todo inconcluso, ¿sí? Y digo esto con un ánimo de que vayamos generando una generación de estadistas en Chiapas, ¿sí? Que vayamos viendo más allá de la simple coyuntura, que vayamos viendo más allá de la conveniencia personal de un empleo, ¿sí? Y se lo digo porque como chiapaneco y como arraigado en Tuxtla, mi familia es de Tuxtla, materna es de Tuxtla y el área de Jiquipilas y Tlapacoita, todos somos de esa zona. Se depende mucho del gobierno desde siempre y tenemos que ser responsables. Una cosa es la necesidad de un empleo, y que el gran dador de empleos en esta zona del centro del estado es el gobierno. Una cosa es esa, yo la respeto, ¿sí? Porque el trabajo es sagrado, la fuente de ingresos es sagrada, ¿sí? Pero eso no nos debe cegar, no nos debe impedir hacer la crítica necesaria para que esto progrese. Entonces, estamos hablando de que llevamos, y no es, yo quise poner a otros exgobernadores acá para que no vayan a creer que me la traigo contra Manuel Velasco Cuello, o que me la traigo contra Sabines, o que me la traigo contra Pablo, que me la traigo contra Ruiz Ferro, pobres. Todos han hecho lo mismo. A todos les ha fallado la estrategia para desarrollar el Estado. Entonces, caray, es que la culpa no es exclusiva de Manuel Velasco, ni de Juan Sabines, ni de Ruiz Ferro, ni de el Marcet Cero, como se llamen los anteriores, ¿no? Ahí tenemos problemas severos. Démosle, por favor. Yo sí quiero ir a una cosa que yo llamo el esclarecimiento histórico de el rezago de Chiapas. Aquí un poquito más para atrás, ¿no? Digo, hasta los años 80, como sea, Chiapas estaba ahí más o menos manejado. Sí había condiciones indignantes de pobreza desde entonces, pero como sea, no se desbordaba la población migrando a las ciudades como hordas de desesperados buscando trabajo, como está sucediendo ahora, ¿sí? ¿Y cuál es la razón? El desmantelamiento del campo. Echemos atrás los grandes mitos de que vamos a hacer un Chiapas industrializado, un Chiapas de tecnología. No tenemos en este momento condiciones. Tenemos que sí aspirar a construir una economía
industrializada. Tenemos que aspirar a eso, sí. Pero en lo que llegas a ese objetivo, tú, de momento, tienes que avanzar con lo que tienes, trabajar con los recursos que tienes. ¿Y qué tienes? Que Chiapas es un estado con muchos recursos naturales, con una media educativa bajísima, con una fuerza laboral básicamente para el campo, ¿sí? Para la agricultura y la ganadería, y algo de turismo, ¿sí? Y algo de servicios en algunas partes pequeñas. Entonces, vayámonos a 1991, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes dónde estaba en 1991? Más o menos. En ese año se estaba cocinando, estaba preparando el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cualquiera que pudiera ver un poco de los avances de la negociación con la administración Clinton, que estaba haciendo en ese entonces salida de recortar, y podía advertir que el campo mexicano iba a quedar desprotegido. Entonces yo les pregunto, si Chiapas es predominantemente agropecuario y con el Telecán iba a quedar el campo destruido, ¿por qué no decía nada nuestro diputado correspondiente de 1991, 92? ¿Por qué no? ¿Por qué no decía nada nuestro entonces gobernador? Se llamaba Patrocinio González Garrido. ¿Qué decían los senadores de aquel entonces? Uno se llamaba Eduardo Robledo Rincón. ¿Qué decían? Nada, nada, ¿sí? Bueno, se firma el Tratado de Libre Comercio y en 1994 ya estamos en el tren de la destrucción de la economía chamánica, ¿sí? Estamos ahí. ¿Qué hizo la Federación para compensar esto? Compra de voluntades de líderes para tener gobernabilidad ante el desmantelamiento económico y ante el descontento social que inevitablemente se iba a venir dando, ¿sí? Entonces, nuevamente, yo responsabilizo a los ex legisladores. Insisto, no es contra los legisladores actuales solamente, es contra todos los que han pasado por acá, Congreso local, Congreso, los diputados y senadores chiapanecos. Una responsabilidad gigantesca. ¿Cómo nos han defendido nuestros gobernadores? Nada, una actitud sumisa ante la Federación, ¿sí? Acá les recuerdo que somos un estado anexado, ¿saben lo que eso implica, no? Entonces, pero somos parte de la Federación, tenemos voz y voto en todo, y podemos ejercerlo. Los gobernadores no lo han hecho, están fallando. ¿Y cómo nos defendió la Federación? La Federación respondió con dinero entregado a líderes políticos del estado de Chiapas. Estos líderes políticos igual hicieron una cadena de compra de voluntades. Hay un indicador que un economista de Estados Unidos, un amigo mío muy prestigiado, me comentó, Larry Wilbur, me dijo: oye, es sorprendente que haya este Liverpool en Tuxtla. Liverpool de Plaza Cristal vio en aquella ocasión. No es posible que con esta media de ingresos, con esta prácticamente no economía que tienen, esto es de miseria, tengan un Liverpool. Dice, la explicación es, cuando analizas el ramo 33 y todo lo que asignan, dice, ahí está tu explicación, que se queda trabado el dinero en los bolsillos de la gente del gobierno, ¿sí? Porque si no, no puedes tener estas ventas de este Liverpool, ¿no? Y de las General Motors, ya hay hasta BMW en Tuxtla, por el amor de Dios. Eso es totalmente una incongruencia, ¿sí? Sigan. Ahora, como les decía, ya estuvo bueno de la crítica, ya estuvo bueno quejarnos. Vayamos a hacer una ¿qué propones? ¿Qué propones, Saldaña Zorrilla, no? Sí proponemos cosas. Mira, uno, crear condiciones para que se generen empresas privadas y se fortalezcan las empresas privadas existentes. No puede ser que en 1975
el 93% de la economía, del valor de la economía chiapaneca lo generaba el sector privado, 93%. Hoy es solo el 19%. El resto del valor de la economía chiapaneca es el dinero del gobierno. Esto no quiere decir que haya aumentado mucho el gobierno, es que se volvió enano el sector privado, ¿sí? Y ahí tenemos un problema. Tenemos que generar una economía del sector privado, tenemos que generarla. Y acá las economías rara vez en el mundo se generan solas, las tiene que estimular el gobierno, sobre todo cuando vienes de haber sido una colonia de 300 años, 200 años de país subdesarrollado. Tienes que, el gobierno tiene que diseñar esas condiciones para el sector privado, si no, eso no va a surgir solo. Tenemos que crear clústeres productivos con eslabonamientos, y esto lo voy a ver en otro punto. Tú tienes que, en unos casos produces materia prima, pero no tienes cómo transportarla. Tienes transporte, pero no tienes que transportar. Puerto Chiapas está vacío. Es que llego y no hay barcos. ¡Qué raro puerto! O sea, es como el único puerto del mundo en el que no hay barcos, y cuando hay barcos se hace fiesta. O sea, a ese nivel de subutilización de infraestructura tenemos. Y esta va a ser la palabra clave de esta presentación: subutilización. Bueno, entonces no podemos depender tanto del gobierno. En este momento todas las conversaciones en todos los hogares, en todos los cafés, en Tuxtla, giran en torno a ¿quién va a elegir Morena como candidato a gobernador? ¿Quién va a ser? ¿Quién es el bueno del PRI para la próxima elección? Oigan, ¿por qué no platican mejor de, oye, fui a una feria científica en Chicago y me traje esta innovación para mi fábrica porque yo quiero? Esa es la conversación que debería haber, por ejemplo, en las clases empresariales. En cambio están viendo a ver quién cae, como un paracaidista, dónde cae quién, para llegar ahí a hacer el business, de hacer darle la proveeduría, ¿sí? Porque, dice el cuate, en Chiapas hasta los ricos son pobres, hasta la clase empresarial está tronada, ¿sí? Son contaditos los chiapanecos ricos que podría uno considerar rico a nivel de un país promedio. No, están esperanzados a ver qué gobierno les favorece como contratista, no puede ser. Tú vas a Monterrey, es diferente. Allá los empresarios, pues hay también los que le proveen el gobierno, pero son un margen pequeño. El grueso del empresariado no depende del gobierno, depende de su habilidad de marketing, de abrir una nueva línea de producción, en abaratar costos, en cerrar un negocio con un proveedor chino. ¿Sí? Están en otra. Nuestra élite chiapaneca está perdida, ¿sí? Y tal vez no es culpa de ellos, tenemos que reorientarlos. Necesitamos aumentar la productividad también. La productividad del Estado está bajísima. El gran determinante de la productividad de un país y de una región es el nivel educativo. Es que esto es en todo el mundo, ¿sí? Vas a Bolivia, vas a Argentina, vas a Austria, vas a donde vayas, la media productiva y la media educativa son la misma, ¿sí? Entonces, si la media educativa de Chiapas es la más baja del país, la productividad media de Chiapas va a ser la más baja también. Entonces necesitamos meterle cirugía mayor al sistema educativo. Y yo aquí voy a ser un poco políticamente incorrecto porque hasta los que me invitaron son profesores, todo. Señores, tenemos que ser autocríticos. Y en esto, ustedes saben que así como yo critico al gobierno, yo también critico al magisterio, ¿sí? Aquí, con el debido respeto, tenemos que ponerle mucha atención. ¿Por qué el magisterio chiapaneco y oaxaqueño y guerrerense y michoacano son los más combativos para que no se evalúen? Ya vieron que esos mismos 4 estados tienen la media educativa más baja del país también. No hay coincidencias en esto, ¿sí?
Hay profesores buenísimos, Efraín es buenísimo, sí, personas excepciones. Si yo les contara algunas anécdotas de profesores que no tienen ni idea de cómo se acentúan las palabras agudas, se horrorizarían. Pero así estamos en Chiapas, profesores muy mal calificados en gran medida. Entonces tenemos que abrogar la reforma energética. No es derogar. Muchos dicen, deroguemos la reforma energética. No, porque derogar es solamente dejar sin efecto la última reforma educativa, ¿sí? Lo cual nos colocaría en un retorno al mismo lugar donde estábamos antes de la reforma educativa, que ya era malo. Lo que tienes que hacer es abrogar. Esto es dejar sin efecto la última reforma e implementar una nueva. Y en esa nueva, poner en el centro del debate y como el centro de los beneficios, de todos los beneficios, no a los profesores, no a los líderes sindicales, no a los funcionarios de la SEP, no, sino al alumno. Y se olvidaron del alumno, se han olvidado del alumno hasta en los plantones. Entonces, creo que debemos ser autocríticos, debemos hacer algo, y Chiapas tiene urgencia de tener un profesorado de primer nivel, aulas, etcétera, sí también, pero también profesorado. Mientras no se solucione el problema educativo de Chiapas, estamos hablando de puro paliativo para la economía, ¿sí? Mientras no hagamos una intervención para no sé cómo ponerla, en términos médicos sería una hemorragia, tapemos la hemorragia, no le demos una aspirina al paciente, tapemos la hemorragia, ¿no? O morfina, no sé. Otro nombre ahí dice uno se movió ahí, yo no fui. Dice análisis de precios. También tenemos que hacer un análisis de precios porque estamos cultivando cosas que pagan, por las que se paga muy bajo precio en el mercado. Entonces tiene que hacer una programación de cultivos, ¿sí? Porque el campo es un sector estratégico y es de seguridad nacional, porque tu seguridad alimentaria te determina tu seguridad nacional, ¿sí? Tu país puede carecer de todo, pero no de alimento, ¿sí? Y no hay país que se respete en este mundo que no cuide con especial esmero a su campo. Y nosotros no lo estamos haciendo y por eso nadie nos respeta, ¿no? Todo tiene una explicación, ¿no? Entonces acá el campo se tiene que cuidar, que proteger, que apapachar, ¿sí? Es mentira de los itamitas que les vendieron un recetario, lo del Chicago University, de que tienes que dejar todas las libres fuerzas del mercado. Es mentira. Eso ni Estados Unidos ni Inglaterra lo hacen, y son los que menos lo hacen, son los que más cuidan su economía y su campo. Entonces tenemos que programar, ¿sí? Así planificar. A ver, productores de sorgo, este año y el que viene muy buena la demanda de sorgo mundial, porque China va a requerir más no sé qué, más ganado. Entonces, esas cosas las tiene que saber el gobierno para proponerle a las organizaciones agropecuarias que se van a estimular la producción de sorgo este año. Y para eso se ofrece, ¿qué se ofrece? Un paquete tecnológico, un paquete financiero, y no lo estamos haciendo, o si lo estamos haciendo, no suficientemente bien. Estimular el cooperativismo. En México, el cooperativismo llegó a ser importante en México en los años 40, 50 y en los 60 incluso. Y luego como que se nos empezó a olvidar que el cooperativismo sirve para generar economías de escala. Esto es, para que muchos productores chiquitos sumen todo su producto y puedan negociar mejor la venta de su producto, ¿sí? Y no subestimemos al cooperativismo. No ha pasado de moda el cooperativismo, ¿sí? La economía austriaca, la alemana, la suiza, cerca del 80% del valor agropecuario lo generan cooperativas y no rancheros o empresarios particulares, son cooperativas, ¿sí? Entonces, de otra forma, caes en una cosa que se conoce como minifundismo. El minifundio es tener una propiedad muy chiquita que no te permite generar una escala de producción conveniente. Entonces tienes costos fijos altos que no te dejan acumular capital nunca.
Entonces, el cooperativismo debemos de recuperarlo, debe hacerse una estrategia pues, muy activa para que agrupemos a nuestros pequeños productores, que nuestros ejidatarios tengan prácticas cooperativistas productivas. Y aquí sería otra conferencia si hablamos de la actitud del ejidatario actual. Se está perdiendo el espíritu del ejido. El ejido en esencia es cooperativismo y se han vuelto las asambleas de ejido, se lo digo porque yo he sido ejidatario muchos años, Vicente Guerrero, municipio de Cozocotla. Las asambleas ejidales se convierten en una especie se pasó una vaca al terreno de mi compadre y él dice que ya es de él. Eso no es lo que tienen que ver los ejidos. O ya fui a llevar el oficio a la Zagarpa para que nos den de limosna y nosotros se han vuelto limosneros. No, los ejidos tienen que recuperar la dignidad, ¿sí? Han perdido la dignidad. Tenemos que trabajar en eso, trabajar en dotarles de nuevas herramientas y el cooperativismo la base. Acelerar la salida de México del Telecán. Hoy y ayer han estado el gobierno de los Estados Unidos muy agresivos contra nosotros. Nos están poniendo todas las condiciones, nos están acorralando, nos tienen, si esto fuera una imagen. ¿Se acuerdan de la imagen del primer ministro de Canadá con Barack Obama y Peña como un mamarracho ahí queriendo saludar a uno y a otro? ¿Sí se acuerdan de esa imagen? Así nos tienen en este momento en la negociación. Estados Unidos y Canadá tienen a México como su perrito. Así nos tienen. Y yo digo, salgámonos del Telecán inmediatamente. México no necesita a los Estados Unidos. Y vivimos sin los Estados Unidos durante los años 30, 40, 50, 60, 70, 80. ¿Y cómo vivimos? Fue cuando mejor nos fue. En cuanto nos asociamos a los Estados Unidos, nos hemos empezado a hundir, ¿sí? México no necesita de los Estados Unidos. Los Estados Unidos necesitan de México. Salgámonos inmediatamente del Telecán y a Chiapas le va a empezar a ir mejor, además.